¿Existió realmente la guerra de Troya de la que nos hablaba Homero? Hoy en día incluso se cuestiona si Homero fue un poeta real o solo un nombre para la tradición oral. ¿Pero qué hay de sus historias? ¿Existió siquiera Troya? No tenemos respuestas para todas esas preguntas, pero sí tenemos algo más sólido, las evidencias arqueológicas. Y lo que nos dicen es claro, la existencia de Troya está fuera de toda duda. Los restos hallados nos han traído fragmentos de la vida y la cultura de este lugar durante miles de años. Es más, a falta de una Troya, los arqueólogos han descubierto 9 ciudades distintas, construidas una sobre otra en el mismo emplazamiento, cada una levantada tras la destrucción de la anterior. Hoy vamos a recorrer este fascinante yacimiento de Turquía, un lugar que renació una y otra vez, y que convirtió el nombre de Troya en uno de los más reconocidos del mundo. La llamada colina de Hisarlik fue excavada por primera vez en el siglo XIX por Henry Schirmer, que buscaba la Troya de Homero. Su entusiasmo lo llevó a célebres errores, como llamar tesoro de Príamo a un hallazgo mucho más antiguo, pero también abrió la puerta a un descubrimiento mayor. Troya no era una sola ciudad, sino muchas. En realidad no se trata de una colina natural, sino de un tel, un montículo formado por ciudades superpuestas. Bajo esta loma se han identificado 9 grandes niveles de ocupación, que van desde el 3000 a.C. hasta la época romana. Troya I fue la que primero se levantó hacia el año 3000 a.C. Era una pequeña fortaleza amurallada, con casas rectangulares y muros de piedra en talud, levantados con adobe. Sus habitantes eran agricultores y ganaderos, pero su posición estratégica, controlando el paso y las puertas hacia el Mar Negro, les dio acceso al comercio desde muy temprano. En las vitrinas vemos la cultura material de aquella primera Troya: cerámica sencilla, herramientas de cobre y piedra, objetos de hueso y terracota. Era una comunidad modesta, pero su importancia residía en haber puesto las bases de una ciudad que renacería muchas veces. Troya I terminó destruida hacia el año 2050 a.C., y sobre sus ruinas renació la siguiente ciudad, Troya II. Esta creció y se desarrolló sobre las ruinas de la anterior, y se convirtió en un centro próspero hacia el año 2500 a.C. Tenía murallas más sólidas, calles empedradas y una vida urbana mucho más organizada. En sus vitrinas vemos una cerámica más variada y armas de bronce y cobre, testigos de una sociedad más rica y conectada con el comercio del Egeo. Aquí apareció también el hallazgo más famoso de Troya, el llamado tesoro de Príamo. El arqueólogo lo presentó como las joyas del legendario rey homérico. Sin embargo, en realidad pertenece a Troya II, 1000 años antes de la supuesta guerra de Troya. Aún así, esas diademas de oro y copas de plata marcaron para siempre la historia de la arqueología. Troya II terminó destruida hacia el año 2250 a.C., probablemente por un gran incendio, pero pronto volvería a levantarse como Troya III. Después de la brillante Troya II, el asentamiento no desapareció. Sobre sus ruinas se levantaron Troya III, IV y V, entre el 2250 y el 1700 a.C. Eran ciudades más modestas, con murallas sencillas y casas menos regulares. En ellas, la vida transcurría de manera más tranquila, sin grandes lujos. La cerámica de este periodo es más tosca y funcional, los objetos metálicos más simples, lo que refleja una sociedad menos próspera que la de años anteriores. Sin embargo, lo más importante es la continuidad. Durante casi 500 años, Troya siguió habitada,
protegida por sus murallas y conectada con las rutas comerciales del Egeo. Estas ciudades terminaron también destruidas, pero su persistencia preparó el terreno para la Troya más famosa de todas, Troya Sexta. Después de siglos de ciudades más modestas, en torno al año 1700 a.C., Troya renació con un esplendor nunca visto. Aquí, la ciudad alcanzó su mayor riqueza y poder. Lo que más impresionaba eran sus murallas ciclópeas, bloques de piedra enormes, encajados sin mortero, tan colosales que los griegos pensaban que solo los cíclopes podían haberlas levantado. Dentro de las murallas había barrios organizados, casas de varias habitaciones e incluso viviendas de 2 plantas con almacenes. Troya Sexta era un centro estratégico. Controlaba el estrecho, paso obligado entre ambos mares. Eso le dio un poder comercial inmenso. Barcos, mercancías y tributos circulaban bajo su mirada. Los hallazgos muestran cerámica refinada con influencia micénica y objetos de lujo importados. Por su riqueza, sus murallas y su cronología, durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que esta era la Troya descrita por Homero, pero hacia el año 1250 ocurrió lo inesperado. La ciudad no cayó por la guerra, sino por un gran terremoto que derrumbó sus murallas. Por eso, hoy sabemos que aunque Troya Sexta encajaba con la imagen épica, no pudo ser la ciudad incendiada en la Ilíada. Esa historia tendría que buscarse en otro estrato. Sobre las ruinas de esta caída se levantó Troya Séptima. Ya no era tan monumental como la anterior, pero estaba mucho más poblada. Las murallas fueron reparadas con piedras reaprovechadas. Las casas eran más pequeñas, apiñadas unas contra otras, como si la ciudad recibiera refugiados de otras regiones. Dentro de las viviendas se improvisaron almacenes para guardar comida. Todo indicaba que los habitantes se preparaban para resistir un asedio. Y efectivamente, hacia el año 1180 llegó la catástrofe. La ciudad fue incendiada. En sus ruinas, los arqueólogos hallaron restos de casas quemadas, objetos abandonados de golpe y huesos humanos entre los escombros. Esta vez no fue un terremoto, fue la guerra. Por eso, muchos creen que sí existió una guerra de Troya, y en ese caso debió estar aquí. Tras la caída de Troya Séptima, la ciudad entró en un largo periodo de decadencia. Los arqueólogos hablan de un hiatus, siglos de abandono parcial en los que la colina apenas estuvo habitada. No sería hasta el siglo VII a.C. cuando Troya resurgiría como ciudad griega, conocida como Ilión, con un gran santuario dedicado a Atenea. Más tarde, bajo Roma, la ciudad vivió un nuevo esplendor. Emperadores como César y Augusto la protegieron, pues se consideraban descendientes de Eneas, el héroe troyano. En esta época se construyeron templos, teatros y monumentos. Pero tras el siglo V después de Cristo, Ilión fue definitivamente abandonada. Troya, que había renacido una y otra vez durante más de 2 milenios, quedó en ruinas. Su memoria sobrevivió en los versos de Homero, hasta que en el siglo XIX la arqueología devolvió a la luz las 9 ciudades ocultas.
Troya fue muchas ciudades a la vez, desde la pequeña fortaleza de la Edad de Bronce hasta la ciudad griega de Atenea y la Lión romana. 9 veces renació y 9 veces cayó. El mito de Homero se mezcla con la arqueología, y aunque nunca sepamos toda la verdad, las ruinas de la colina nos hablan de una historia real que inspiró una de las epopeyas más grandes de la humanidad. Hoy, muchos de los restos pueden verse en el Museo Arqueológico de Estambul. Cerámicas, armas, joyas y objetos que pertenecieron a las distintas Troyas y que nos permiten acercarnos un poco más a esta frontera entre el mito e historia. Por mi parte, os doy las gracias por haberme acompañado en este recorrido y os espero detrás de la siguiente puerta a otro tiempo.